En los siguientes minutos vamos a hacer un viaje a un lejano país, casi un continente. Nos vamos a ir a Australia y vamos a hacer un recorrido por sus costumbres, por su cultura. Nos acompañan para este viaje Pilar Rodríguez Arancón y también José Javier Ávila Cabrera, ambos profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Bienvenido a los dos. Gracias. Hola Isabel, ¿qué tal? Yo creo que podíamos empezar por algo muy básico. Por ejemplo, ¿de dónde viene el nombre? Porque parece que no es un país muy antiguo. Sí, Australia en realidad es una mancomunidad. Su nombre oficial en inglés es Commonwealth of Australia. Y entre varias versiones que existen, el nombre viene del latín Australis, que significa Tierra del Sur. Ha estado habitada desde hace más de 42.000 años, o incluso 48.000, según algunos estudios, por los aborígenes australianos. Lo cierto es que yo tengo entendido que, claro, los españoles llegaron allí antes que los ingleses. Quizá no entraron, pero sí lo avistaron y hasta se dice que quizá el nombre, otra de las versiones, es que provenga precisamente de los austrias que reinaban en España. Bueno, la realidad es que sí llegaron los españoles y también los portugueses antes que los ingleses. Sí, eso es. Se sabe que llegaron marinos de Portugal y de España también, sobre el siglo XVI. Lo que pasa es que por alguna razón estratégica, mantuvieron en secreto el descubrimiento. Se han descubierto pruebas de ello porque han encontrado cascos de soldados españoles de la época. Su historia escrita, sin embargo, empezó cuando llegaron los primeros exploradores holandeses, hacia el siglo XVII. Y ellos llegaron a la conclusión de que era inhabitable, porque la verdad es que es una zona muy seca y difícil, y entonces dejaron el camino abierto para que más adelante llegaran las exploraciones británicas. Bien, y a partir de ahí, a partir de que los holandeses deciden que era una tierra inhóspita, ¿qué es lo que ocurre? Pues la mitad oriental fue reclamada por Inglaterra en 1770 y en 1788 se estableció como colonia penal en Nueva Gales del Sur. Debido a su crecimiento demográfico y a la exploración de nuevas áreas durante el siglo XIX, se establecieron otras 5 colonias británicas. En 1901, las 6 colonias se federaron, formando la Confederación de Australia, manteniendo su monarquía. ¿Y esta división en 6 colonias se mantiene también ahora, en la actualidad? Así es. Australia sigue dividida en 6 estados, 2 territorios continentales y otros menores, que son Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia Meridional, Tasmania, Victoria y Australia Occidental. Los territorios continentales son el territorio del norte y el territorio de la capital australiana. Y lo cierto es que, claro, sigue siendo una monarquía. Sí, son una monarquía constitucional federal parlamentaria, es decir, tienen una reina, Isabel II, la reina de toda la Commonwealth, y que aparece en todas sus monedas de curso legal. Es federal porque continúan esos gobiernos autonómicos que controlan las diversas zonas, que son de enorme extensión, con poblaciones y climas muy diferentes y problemas bastante variados. Y quizá volviendo un poco al principio, allí se estableció un penal, eso fue lo primero. Así es. Entre 1700 y 1778, Inglaterra estableció una colonia penal en Botany Bay, donde enviaron a 736 personas. Les vino muy bien porque acababan de perder las colonias en Estados Unidos, en las americanas, que se habían independizado, y entonces no tenían ningún sitio donde enviar presos. Tenían una colonia de presos enorme y ningún sitio donde colocarlos. Así que ese sitio fue ideal porque era imposible escapar. Es una zona muy inhóspita. Es un país con los insectos y animales más peligrosos del mundo, así que no les convenía mucho salir del penal. Y entre 1787 y 1857... más de 160.000 reclusos, entre ladrones, marineros desertores y opositores irlandeses, fueron destinados a Australia. En las diversas colonias del país, las penitenciarías y los gobiernos locales quedaron en manos de militares de alto grado, designados por la corona. Y sus funciones consistían en vigilar la población carcelaria y encargarse de la defensa ante posibles ataques de las potencias europeas. Y esa situación continuó así hasta el siglo XIX. ¿Y cómo se las arreglan? Porque lo cierto es que primero estos animales tan peligrosos, los insectos también, y también, por supuesto, ahí estaban los nativos. Sí, los nativos fueron despojados de las tierras de cultivo y pastoreo más ricas
que pasaron a ser propiedad de los colonizadores, ignorando las legislaciones internacionales e incluso la británica que consagraba el derecho a los aborígenes a su territorio. Podría ser un poco paralelo a lo que ocurrió en Estados Unidos con los Native Americans, nativos norteamericanos, cuando llega el hombre blanco. Por tanto, al llegar los ingleses declararon que era una tierra sin habitar, con lo que no se reconocía la propiedad y justificaron ese despojo. Al no haber agricultores, ni albañiles, ni nadie con conocimientos de medicina, se tuvieron que organizar ellos solos. Algunos oficiales británicos y colonos libres comenzaron a trabajar la tierra en 1797, poblándola con ovejas, que su número es superior al de los humanos, e incentivaron el comercio textil. Estas actividades serían el pilar de la economía australiana durante más de un siglo, sometiendo a la mano de obra esclava. Los condenados construyeron puentes y carreteras, también trabajaron la tierra y fueron sirvientes de la creciente población terrateniente que se estaba forjando. Estamos viendo cómo empieza a sustentarse su economía, pero esta economía tiene de alguna manera que crecer porque se ha convertido en una potencia mundial. Sí. La razón se debe principalmente a los inmensos recursos naturales que tiene el país, como tú decías, casi un continente, y a su adaptación a las circunstancias más difíciles. Son una población que se ha adaptado. La ganadería y la explotación de grandes yacimientos de oro y de otros minerales impulsaron la economía. Llegaron muchos buscadores de oro de los más diversos países a estas colonias de Nueva Gales del Sur y Victoria. A eso le siguió una prolongada prosperidad económica que financió reformas sociales. Por ejemplo, fue uno de los primeros países en aprobar el voto de la mujer en 1902, aunque no el de los aborígenes, ni los asiáticos ni los africanos. El voto fue solo concedido a los súbditos británicos de más de 21 años que llevaban allí más de 6 meses, en el caso de las mujeres. El voto le fue concedido a los aborígenes en 1967. Pues esto desde luego es muy curioso porque es tardísimo, es casi ayer por la tarde. ¿Y qué ocurrió entonces con la población aborigen? Además, se ve que de alguna manera estuvo pues bastante subyugada. Bien, antes de entrar de lleno, decir que la palabra aborigen significa el primero o el primero conocido. Y parece que han sido habitantes de Australia desde hace más de 42.000 años o incluso 48.000, según algunos estudios. Se conocen estos datos porque fue una época de cambio ecológico masivo que debió de ser el resultado de acciones humanas. Era una población de cazadores, recolectores, con una compleja tradición oral y valores espirituales basados en la adoración de la tierra y en la creencia en el tiempo de los sueños. Todo ello sigue representándose hoy día en su arte. Era, mejor dicho, una población numerosa. Pues se cree que la población era de unos 350.000 aborígenes en el momento de la colonización británica, aunque algunos investigadores apuntan incluso hasta la cifra de 750.000. Esa población se redujo mucho en los siguientes 50 años y algunos grupos fueron incluso exterminados de manera indirecta por los colonizadores. Nunca fue la intención el matarlos, simplemente los expulsaban hacia zonas más áridas para quedarse con las tierras de cultivo. Pero también tuvieron otro problema que fue el contagio de las enfermedades comunes entre los europeos, que como ellos no tenían resistencia, los mataba de una forma bastante frecuente. Ese empuje hacia las zonas más áridas además desintegró totalmente su cultura y su población, y unos 123 años después solo quedaban 31.000, así que alrededor del 20% de la población original. Esa quizá, igual que en casi todas las colonizaciones, sea la parte más oscura de la historia. Así es, Isabel. Es un tema de mucha discusión en la actualidad porque parece que estos colonizadores europeos no los trataron muy bien, que digamos. Les arrebataron las tierras fértiles y expulsaron a los aborígenes hacia el interior, que es una parte de tierra árida. Una de las cosas que era en práctica habitual era la de separar a los niños de sus familias, lo que se consideraría genocidio en las normas jurídicas actuales. También hay quien desmiente esas acusaciones y dicen que son exageradas, que son fabricadas por razones políticas o ideológicas. No puede ser tan mentira cuando en el año 2000 la ONU criticó a Australia por el trato que daba a los aborígenes, y es en el año 2008 cuando el primer ministro de Australia, en ese momento Kevin Rudd, pidió perdón por primera vez en la historia del país por el daño causado en el pasado. Y ahora mismo, en la actualidad, ¿qué parte de la población es aborigen? No mucho. Ahora representan un 2,4% de la población total del país.
Existen unos 400 pueblos aborígenes australianos con rasgos diferenciados y una localización geográfica propia. Entre los principales están los Koori, que habitan la zona de Nueva Gales del Sur y Victoria, los Murray, en Queensland, los Noongar, en el sur de Australia Occidental, los Yamatji, en el norte de Australia Meridional y los alrededores, y los Palawa, en Tasmania. Estos grupos además se pueden subdividir a su vez. Y un 32% de los habitantes viven en las poblaciones australianas mayores, como Sydney y Melbourne, y un 45% vive repartido entre las regiones continentales e insulares, y un 25% en las zonas desérticas del interior, donde han continuado viviendo y adaptándose. Algunas son muy, muy remotas. En Nueva Gales del Sur es donde se concentra la mayor proporción de población indígena, con unos 153.000, seguida de Queensland, en donde hay unas 145.000 personas. Hoy por hoy la población presenta grandes deficiencias sanitarias y económicas. Aunque se les ha reconocido el derecho a sus tierras, bueno, ya era hora, claro. Sí, en 1992 la Corte Suprema Australiana reconoció por primera vez el derecho a la tierra a aquellos aborígenes que pudieran demostrar que ellos o sus ancestros habían ocupado y trabajado en tierras de la corona, poseían títulos de propiedad nativos y podían reclamar sus tierras, aunque más tarde limitaron el alcance del fallo para proteger ciertas explotaciones mineras y ganaderas reivindicadas por los aborígenes. Bueno, es curiosa la historia siempre en este sentido. Y en cuanto al territorio, ya hemos dicho desde el principio, es un país enorme, de gran extensión. Es el sexto país más grande del mundo, aunque muy poco poblado, y solo tiene una población de 21,5 millones de personas, comparada con la española de alrededor de 47 millones. Además, podemos decir que esa pequeña población en una extensión de terreno tan amplia pues no se distribuye de una forma muy común, porque se debe distribuir más en centros urbanos. Así es. La inmensa mayoría de la población vive en las grandes ciudades costeras. Casi todo el mundo vive en la costa, como Sydney, Melbourne y Perth. Y las razones son obvias, porque el problema es que no hay ríos en el interior, no hay fuentes de agua y entonces no se puede vivir en el centro, que es una zona desértica o semiárida. Es el país habitado más seco y llano y en el que menos suelos fértiles hay. En el sureste y en el suroeste, las zonas de Perth y Sydney en cada lado, el clima es templado y en el norte tropical, con unas diferencias enormes porque son extensiones enormes de terreno. En la parte tropical la vegetación es de selvas lluviosas, de bosques, praderas, manglares y desiertos. Hemos nombrado algunas de las ciudades principales, pero la capital es Canberra. Aunque nos suenen más otras ciudades tipo Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaida, debemos decir que Australia está en Oceanía, que es otra de las claves para entender pues esta serie de diferencias culturales que están presentes en esta enormidad, geográficamente hablando, o país tan extenso, dado que algunos de los países también cercanos a Australia son Indonesia, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Nueva Zelanda, también de una fama internacional, etcétera. Desde luego, en un país tan grande, pues los lugares que hay tienen que ser por fuerza interesantes y además llenos de contrastes. Ya hemos hablado, cuando hablamos de las poblaciones, de estos contrastes, la costa, el interior, cómo los aborígenes se iban a las zonas más desérticas, por lo tanto tiene un poco de todo. Sí, a pesar de que tiene estos 42.000 años de historia con los aborígenes que los ocupaban, es un país reciente, de reciente construcción. Entonces la arquitectura, por ejemplo, si estás acostumbrada como es Europa, con catedrales antiguas y edificios importantes, no llama mucho la atención. Sin embargo, la naturaleza compensa todo eso. Algunas de las zonas más conocidas son las grandes ciudades y también la barrera de coral, que es el arrecife de coral más extenso del mundo, con una anchura de entre 100 y 300 kilómetros. Y también el monte Uluru, que es el monolito más grande del mundo, un pico abrupto en medio de una llanura de matorrales. Es tan llano alrededor que se ve desde 100 kilómetros de distancia. Está hecho de arenisca rojiza y mide unos 348 metros de altitud. Es una montaña sagrada para los aborígenes Anangu. Se encuentra en un territorio muy inhóspito, muy seco, en medio de esa zona desértica y con escasa vegetación que pueda producir sombra, así que es bastante incómodo. Ahora sí que se visita mucho más porque ya se puede ir en autobús refrigerado, si no sería muy complicado, ¿no? Porque las temperaturas pueden llegar hasta los 46 grados. Y la fauna pues también es curiosa.
Sí, en efecto, tienen algunos de los animales e insectos más venenosos del planeta. Por ejemplo, la avispa de mar, la medusa cofre, pulpos venenosos, peces, serpientes marinas y terrestres, arañas, ranas. La viuda negra no es de las más venenosas, puesto que las hay peores. También hay una enorme cantidad de cocodrilos de agua salada y dulce. Además, es el continente con mayor variedad de lagartijas. La fauna australiana es famosa también por sus marsupiales, los famosos canguros, koalas, wombats. Y también algunas aves, por ejemplo, como los emus, los cucaparras, pájaro muy típico de la zona de Australia, y también los cassowaries. ¿Cómo son esos pájaros? Pues son muy, muy extraños, parecen prehistóricos. Son muy altos, tienen una especie de garras en vez de patas y una cresta en la cabeza que es como un cuerno y les sirve para atacar. Pueden ser muy peligrosos para los humanos si los asustas, porque en realidad son aves muy tranquilas. Viven en la zona tropical y son de color negro y azul intenso. Son muy prehistóricos y Sí, muy raros, ¿no? Mucho. ¿Y en cuanto a la flora? Pues la mayoría de las plantas leñosas son perennifolias y están adaptadas al fuego y a la sequía, dadas las características de esta tierra. Los fuegos que se producen de manera natural en verano, bushfires, destruyen grandes extensiones de terreno que se vuelve a regenerar. Entre estas especies se encuentran los eucaliptos y las acacias. También existen bosques y grandes zonas de selva tropical en la zona norte. Y los manglares, que también son zonas muy curiosas, son zonas de arbustos que crecen en la orilla del mar, dentro del agua salada. Tienen unas raíces flotantes y, claro, como las plantas no pueden vivir en el agua salada, lo que hacen es que concentran toda la sal en una parte de sus hojas y esas hojas se vuelven amarillas y se caen. Y así van filtrando todo el proceso constantemente. Pues vamos, yo creo, a pasar a otro tema, porque de hoy, además, los australianos están, vamos a decir, obsesionados, por lo menos les encantan los deportes. ¿Qué tiene que ver y cómo están enraizados en su cultura? Pues su cultura y el clima contribuyen a que disfruten mucho de las actividades al aire libre. Casi el 25% de todas las personas de más de 15 años participan regularmente en actividades deportivas organizadas. Las actividades deportivas más populares son el fútbol australiano, las carreras de caballos, el cricket, que ya hablamos en otro programa sobre él, el rugby league, que también hemos comentado en otro programa anterior por la diferencia en cuanto a las reglas, y el automovilismo. Además son populares el hockey, el ciclismo, la natación y el surfing. Bueno, tenemos muchísimos deportistas famosos australianos ahora mismo que tienen mucho que ver pues con el tenis o con la Fórmula 1, por ejemplo. Y si cambiamos de tema, si nos dirigimos a la gran pantalla, al cine, ¿cuáles son los actores australianos de mayor calado dentro de la industria cinematográfica? Tenemos algunos clásicos, pero la verdad es que también algunos de recientes y que son ahora muy, muy conocidos. Sí, para los seguidores de las secuelas de Marvel, en la película X-Men, La Patrulla X, y de Wolverine, ¿no? Sin duda hay que destacar a Hugh Jackman. Yo creo que lo conocemos todos, que goza de gran fama por su simpatía, además de su cercanía y de su físico. Nació en Sydney en 1968, en Nueva Gales del Sur, aunque sus padres eran británicos, los cuales llegaron a Australia poco antes de que Hugh naciera. Estudió un grado en comunicación y poco después empezó a hacer sus pinitos en interpretación con la serie televisiva Corelli, en 1995. Algunas de sus actuaciones más significativas, aparte de X-Men, Van Helsing, El truco final, La lista y el gran blockbuster Australia, junto con la también australiana Nicole Kidman. Real Steel, Acero puro, Los miserables, Prisioneros, etc. Hemos nombrado a un actor australiano, no es que no haya muchos más, pero tenemos que nombrar a una actriz. Bueno, ya de paso se la ha nombrado Nicole Kidman. Tenemos que mencionar aquí Nicole Kidman porque también es australiana, aunque nació en Honolulu, en Hawái, pero siempre se le reconoce por su nacionalidad australiana, porque vivió allí desde los 4 años. Aparte de ser cantante, es muy conocida por su fama internacional como actriz. También por haber sido la esposa de Tom Cruise. Y dentro de sus películas más famosas podemos destacar Far and Away, Un horizonte muy lejano, junto con Tom Cruise, la polémica Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Cold Mountain, la anteriormente mencionada Australia, junto con Hugh Jackman, Grace de Mónaco y muchas otras más. Y como digo, todavía nos quedan más actores australianos importantes que podríamos destacar.
Sí, para los seguidores de Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, no podíamos olvidarnos de la Dama Blanca, Galadriel, es decir, Kate Blanchett. Nació en Melbourne, Victoria, y dentro de sus películas más conocidas podemos destacar la gran interpretación de Elizabeth, de 1998, y de 2007, El Señor de los Anillos, que comentábamos, Babel, junto con el aclamado Brad Pitt, de 2006, la trilogía de El Hobbit, 2012, 2013, 2014, Blue Jasmine, de 2013. Y tenemos un actor ahora muy conocido por estar casado además con una actriz española. Sí, estamos hablando de Chris Hemsworth y hace mucho cine de acción. Y luego tenemos también a otros, como por ejemplo Heath Ledger, conocido por la película Brokeback Mountain, de 2005, que tristemente nos dejó hace unos años, y bueno, otros también conocidos tipo Eric Bana, Toni Collette, etc. Y podemos acabar pues con algún tipo de anécdota o algún dato que sea significativo que esté vinculado a Australia y por otro lado también vinculado al cine y vinculado a los animales. Es decir, de todo hoy hemos hablado en el programa, pues acabemos con ello. Pues en la película Seven Pounds, 7 almas, de 2008, Will Smith, como protagonista, aparece en una bañera junto con la avispa de mar o medusa de caja. Sin ánimo de desvelar la trama, debemos decir que la avispa de mar es el animal marino más mortífero, gracias a su veneno, y que habita en aguas australianas, como comentamos antes. Es una medusa grande y es muy difícil sobrevivir a su picadura. Yo creo que Australia es un país, es casi un continente maravilloso que aquellos que puedan visitar deben visitar. Cuidado con el agua y cuidado con estos animales. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Isabel.